Nuestro segundo entrevistado el día de hoy, para no quitarle más tiempo a la entrevista, es el doctor Andrés Ortiz, jurista y analista político. Doctor, muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Bienvenido a nuestra casa, Radio Fuego 106.5. Qué gusto, Ricardo. Muy buenas tardes. Un saludo a ti y a todos los amigos que nos están escuchando a través de Real 106.5 Radio Fuego. Muchísimas gracias. No lo pude haber dicho mejor, doctor. Bueno, para empezar la entrevista, como siempre, yo dejo que los entrevistados se explayen. ¿Cuál es la situación, desde su opinión, su perspectiva, la situación actual económica y social del país? A ver, ahorita estamos pasando con un escenario en el que el presidente de la República acaba de decretar por 30 días más el estado de excepción. Acordémonos que la Constitución de la República dice que el estado de excepción dura 60 días y se puede prorrogar por 30 días más. Este estado de excepción terminaba el 16 de mayo, por lo tanto ahora vamos a vivir en estado de excepción hasta el 16 de junio. Ya después de eso, el gobierno no puede ampliar el estado de emergencia. No puede, está prohibido por la Constitución. ¿Y qué hará? Significa? Ajá. Sí, dime. Sí, ¿y qué hará el gobierno cuando ya no pueden ampliar el estado de excepción? Bueno, es que como su propio nombre lo indica, el estado de excepción significa que el presidente de la República se dota de ciertas facultades que ordinariamente no las puede tener. Entonces, la Constitución en eso es muy sabia y solamente le da hasta un máximo de 90 días al presidente de la República para que restrinja ciertos derechos que nos están restringiendo. Como tú sabes, tenemos toque de queda, no tenemos libertad de asociación, no nos podemos reunir. Es decir, ciertos derechos constitucionales el presidente los puede restringir. Pasado esos 90 días, la buena noticia, entre comillas, es que vamos a poder regresar a esta normalidad, que es vivir en un régimen no excepcional, pero pues, como ya sabemos, pues estamos en esta transición de pasar de semáforos rojos a amarillos en ciertas localidades, así que bueno, en todo caso el país va a vivir en estado de excepción hasta el 16 de junio, y como sabemos todos, pues le han sido delegadas a los municipios la facultad de moverse de semáforo. Entonces, la alcaldesa acaba de anunciar que seguiremos en rojo hasta el 24 de mayo inclusive todavía, y San Borondón y Daule están por revisarse, así que estaremos vigilantes de lo que esa triada de municipios que son las que nos rodean, que es Guayaquil, Daule y San Borondón, decidan hacer respecto de la semaforización, que significa que vamos a poder ir regresando a la normalidad de a poco. Así es. Doctor Ortiz, antes de especificarnos en el tema económico y en el tema social y en el tema jurídico también, que es en lo que usted se especializa, quiero preguntarle, tengo una duda. Se habla mucho de corrupción actualmente, las mascarillas, las bolsas para los cadáveres se venden más caras, bla, 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 bla. Cuando no es oficial y cuando solamente son rumores, nosotros, obviamente, como medio de comunicación, no se los vamos a decir como si fuera verdad. Pero quería preguntarle a usted, que es jurista, doctor Ortiz, ¿hay impunidad en el país? A ver, el tema de la corrupción en épocas de coronavirus es lamentable. Es decir, yo realmente que la gente sea capaz de robar para perjudicar y a través de este perjuicio ocasionar eventualmente la muerte o la falta de atención de personas, es que no lo puedo ni creer. Es decir, realmente yo no he visto algo parecido. No estuve viendo unos videos de una diputada en Paraguay que hablaba de lo mismo y de lo que estaba pasando en Paraguay. Es decir, Ecuador no solamente que ha sido golpeado terriblemente, y Guayaquil en particular, sino que también tenemos otro virus que es la corrupción, Ricardo. O sea, y especialmente, yo no te diría que hay impunidad, porque al final del día tenemos una fiscal que hace poco acaba de juzgar en una trama de corrupción importante a altos funcionarios públicos, incluido el expresidente de la República. Es decir, yo creo que al final del día este cambio en la fiscalía creo que le ha hecho muy bien al Ecuador, y creo que es una mujer valiente, decidida, capaz, que está haciendo todo lo posible porque la impunidad que antes había en este país desaparezca. Pero yo realmente me pongo en los pantalones de esta señora y digo, Dios mío, ¿cómo hago si todos los días hay un escándalo en este país? Entonces no es cuestión de que aquí vive la impunidad, sino que no hay agentes fiscales ni jueces para jugar a tanto delincuente y pillo y ladrón. Esa es la realidad. Pero yo confío en la fiscal. Me parece que es una mujer decente, una mujer honesta,
está haciendo todo lo posible para paliar esta pandemia paralela que tenemos en el país, que es la corrupción de gente realmente sin alma, que está dispuesta a robar en esta época. Realmente no parece mentira que estas cosas sucedan en el país en estas épocas. No deberían suceder nunca, pero en estas circunstancias jamás. Y estamos viendo que sucede en Quito, en Cuenca, acabo de ver otro escándalo, en Guayaquil, es decir, no hay rincón de la República en donde no se estén feriando los fondos del Estado, y realmente indigna, ¿no? Así es, doctor Ortiz, y comparto con usted el mismo pensamiento sobre la fiscal Diana Salazar, sin ninguna duda. Quería preguntarle también, me interesó que me diga lo del caso Sobornos, porque claramente la sentencia al expresidente Rafael Correa y a sus compañeros de gabinete, los que fueron compañeros de gabinete, fue de 8 años, y de lo que recuerdo fue que tienen que pedir disculpas públicas en la Plaza de Independencia, decomisación de todos sus bienes, etcétera, etcétera. Esta es una pregunta un poco picante. ¿Le parece que esa sentencia fue corta, fue muy alta? ¿Cómo lo juzga usted? A ver, no particularmente para las personas que nos escuchan, los delitos tienen son varias clases de delitos, ¿no? Delitos contra la vida, delitos contra la propiedad, delitos contra el Estado, etcétera, ¿no? Y sí, cada tipología penal tiene sus penas máximas y mínimas. Aquí la fiscal pidió la máxima y le dieron la máxima. Es decir, este delito de cohecho solamente tiene hasta 8 años. Entonces creo que ha sido un éxito de la fiscal que los jueces hayan acogido. O sea, si me preguntas a mí, obviamente yo hubiera querido que sean 45, pero no se puede, porque la ley, nuestra ley en este caso en la realidad parece que es muy blanda, y pese a que se ha demostrado que se utilizaron fondos públicos y que se pedían coimas para dar contratos, algo que es terriblemente deshonesto, nuestro legislador ha puesto 8 años. Entonces, si me preguntas, para mí desde el punto de vista de la Fiscalía ha sido un éxito, porque la teoría del caso fue aceptada y la fiscal pidió la máxima pena y se le dio. Y no solamente eso, sino que, como tú hablabas muy bien, se pidieron medidas de reparación, hay unas indemnizaciones por 14 millones de dólares, y para eso se han embargado e incautado bienes de los sentenciados, y además pedir disculpas públicas, publicar por la prensa, etcétera, una serie de medidas compensatorias que al final del día, pues bueno, eso es yo creo que más no le han podido hacer. Es decir, todo lo que estaba en el Código Penal al más alto nivel se lo han puesto a estos caballeros. Así que bueno, por un lado satisfecho porque la justicia en este caso está brillando, y lamentando, eso sí, que el tipo penal no te permita ponerle más años, pero para mí 8 años es muy poco para lo que hicieron, pero creo que es el inicio de que este país entienda que quien malversa los recursos del Estado, quien pide plata para llevarse un contrato, lo normal, lo lógico en un país civilizado y del primer mundo es que se vaya a la cárcel, y creo que eso es una demostración de que la justicia está funcionando en nuestro país, que no está secuestrada por ningún poder del Estado, que es independiente y que dicta sus sentencias conforme a derecho. Entonces, por esa parte estoy bastante satisfecho como ecuatoriano y como abogado, sin duda. Así es, doctor Ortiz. Ya para terminar el tema del caso Sobornos, que tenemos muchísimas cosas más de qué hablar, la defensa del expresidente Rafael Correa ya presentó su apelación. ¿Usted cree que con esta apelación pues consigan reducir la sentencia, reducir pues las cuestiones que deben ser cumplidas por el expresidente y todos los juzgados? ¿O usted cree que sí, los argumentos no son suficientes y que se va a mantener la misma sentencia? A ver, una de las instituciones, yo diría, básicas en el ordenamiento jurídico procesal ecuatoriano es lo que se llama el recurso de apelación, o el recurso del doble conforme, y es el recurso, la posibilidad de que un superior revise lo que hizo el inferior, ¿ok? A veces los inferiores se pueden equivocar, un juez de primera instancia, y para eso está el juez de segunda instancia. Aquí lo chistoso, porque así lo tengo que denominar, es que en este país existe algo bastante inusual, es que acuérdense que este juicio lo manejó la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo tribunal de justicia del Ecuador. Por lo tanto, ¿cómo puede haber apelación si no tiene nadie arriba?
Entonces, el absurdo es que esta sentencia la va a revisar no alguien que está arriba, sino lo van a revisar 3 jueces de la Corte Nacional del mismo rango. Entonces, eso sí es una particularidad que es importante aclarar, porque la apelación se entiende que siempre es alguien que está arriba. Generalmente la Constitución y la ley ha establecido que es necesario siempre que un superior revise lo que hace el inferior. Pero para no dejar de responder tu pregunta, yo no veo, sinceramente, argumentos, porque ha sido realmente probado. El presidente Correa básicamente ha dicho que sí, que él sí pidió prestado plata, pero de la plata que él mismo había dado, pero resulta que esa plata fue demostrada que era parte de estos dineros negros, ¿no?, sucios, y el presidente no pudo demostrar cabalmente de que ese dinero era una especie como de alcancía, que él dice, porque él argumenta que eso era una alcancía digital más o menos, y que él lo que hizo fue pedir que lo que tenía en la alcancía a nombre de él se lo den y que le permitan pagar a plazo, ¿no? Y el resto de sentenciados se le probaron no solamente a través de declaraciones y el famoso libro verde o el arroz verde, sino a través de las facturas. O sea, hay facturas del SRI validadas, firmadas y comprobadas de contratistas que pagaban cosas de Alianza País y del gobierno a cambio de recibir contratos. Entonces, yo sinceramente, yo no veo mayor posibilidad que en apelación. Yo no digo, y por si acaso, tú lo dijiste al inicio del programa, tú y yo no hemos visto el juicio. Claro. Y dar juicios de valor sobre algo que no conocemos no es correcto, pero de lo que se conoce, de los abogados que hemos escuchado en la prensa, de los sentenciados, yo como abogado no veo ningún argumento, porque si lo hubiera, lo dijera, porque yo en esas cosas no tengo color ni favor. Si yo viera, porque no es justo tampoco que alguien lo sentencien cuando es inocente, porque eso también hay que decirlo. O sea, esto no es cuestión de hacer una cacería de brujas, pero sinceramente en este caso yo veo que la actuación de la fiscal es muy sólida, muy bien documentada, y realmente veo muy difícil que en apelación le puedan revisar la sentencia a Correa y compañía. Así es. También quería comentarle, doctor Ortiz, que, bueno, una noticia que salió hoy: Comisión Anticorrupción denuncia irregularidades como sobornos y favorecimientos en 23 contratos de hospitales entre 2019 y 2020. Principalmente el más sonado es el del Hospital Eugenio Espejo en Quito, que pues el que fue gerente hace ya una semana, más o menos, después publicó una carta que habían corrupción, que habían sobreprecio de mascarillas, bueno, etcétera, etcétera, todos estos temas que se están tratando. Desde lo que usted sabe, ¿este problema se está manejando bien o estamos haciendo la vista gorda en ciertos sectores? A ver, yo veo que la fiscal ha hecho 2 actuaciones importantes. El día de ayer hizo un allanamiento en el Hospital Militar de Guayaquil, ese que queda al frente del cementerio, donde está el Tribunal Electoral, ahí en la Avenida Democracia, que uno coge ya para irse a San Borondón. Ese es el Hospital Militar número 2. Correcto. Y anteriormente habían hecho el operativo en el Hospital del IES, pues cogiendo preso a toda esta gente por el tema de las mascarillas. Sin embargo, en el caso de Quito y del Eugenio Espejo, veo que se han manejado de otra forma. Han hecho declaraciones, han ido a hacer la inspección al lugar, han levantado información. Es decir, yo no sé si entendí tu pregunta, pero si me preguntas a mí, yo sí veo algo raro. Es decir, cuando las cosas son en Guayaquil, se arman unos mega operativos, arman allanamientos, rompen puertas, cogen presos, y en el caso de Quito lo están haciendo ordenadamente, de manera educada, sin apuro, o sea, al puro estilo romántico, diría yo, ¿no? Como para... Entonces, no sé, se está investigando, pero no con la misma intensidad, si me preguntas a mí. Ambos casos, los 3 casos gravísimos, uno peor que el otro, pero veo que en los casos de Guayaquil, oh sorpresa, hay una inusitada actividad para bien. No estoy criticando, por si acaso, que no se me malentienda. Yo creo que toda actuación rápida es necesaria para evitar que los vestigios del delito desaparezcan. Es decir, pero en cambio en el caso de Quito lo hacen como una tortuga. Entonces no veo coherencia en esa parte, criticándola a doña Lady Diana. Si yo le recomendaría, si me estuviera escuchando y nos estuviera escuchando en Radio Fuego, que le ponga un poco más de energía al tema de la capital, porque no sé, tengo la impresión de que como que tienen algún favoritismo contra Guayaquil,
y el tema de Quito está medio abandonado, pero ese puede ser una percepción mía y puede ser que esté equivocado, pero Claro. ante la pregunta no la quiero eludir y incluso el Universo lleva 3 días ya criticando esto de forma intensa de esta abulia jurídica o lentitud en el caso de Quito con relación a lo que está sucediendo en Guayaquil. Puede ser percepciones, puede ser que esté equivocado, pero bueno, creo que es evidente lo que está sucediendo. Y además recalcar que la fiscal Diana Salazar el día de hoy se quejó con el presidente de Lenín Moreno de injerencia de la Secretaría Anticorrupción y le sugiere eliminarlo. O sea, realmente la fiscal pues está con todas en este tema definitivamente. Doctor Ortiz, también quería comentarle, ya entrando al ámbito económico, porque usted también es analista político, reducción del sueldo de la burocracia, exceptuando la seguridad social y la sanidad, o sea, los hospitales. ¿Es algo factible? ¿Es algo que se debe hacer? ¿Se está haciendo? Es la pregunta. A ver, estamos mañana, máximo el sábado, pero yo creo que es mañana, ya sale el informe para segundo debate que tiene que hacer la comisión para entregárselo al presidente de la Asamblea. Por lo tanto, yo calcularía en que entre el lunes o martes, que como manda la ley, ya tendremos el segundo debate de la ley de emergencia económica. No, quizás se demoren 48 horas, habrá que ver cuándo mandan el informe. Y ahí hay 3 artículos, ¿no? El 3, el 4 y el 5, 3 en donde nos imponen unas contribuciones a los funcionarios públicos y privados, el 4 a las empresas que hayan facturado más de $1 millón y el 5 que acaban de crearlo en la Asamblea, algo medio raro. El día martes el movimiento Creo había conseguido que ese artículo 5 se derogue, pero el día de ayer con el voto de Creo nuevamente han revivido ese artículo que básicamente es el imponer el 2% del avalúo comercial a todos los bienes inmuebles de compañías que estén en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, yo pregunto, nos están pidiendo el esfuerzo, o sea, varios movimientos y agrupaciones políticas han hablado, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios, de no pagar la deuda externa, de hacer una disminución drástica del sector público, y lo que vemos es al revés, ¿no? Vemos a un gobierno que lo que quiere es meterle la mano al bolsillo a los ciudadanos, comenzando desde los $500. Creo que la Asamblea está sugiriendo subirlo a 750, y en el caso de los funcionarios públicos parece que ese artículo ni siquiera va a pasar. Es decir, aquí hay una defensa de los funcionarios públicos a rajatabla, ¿no? O sea, como en la Asamblea, pues es en Quito, seguramente están cuidando ahí, todos han de tener parientes en la burocracia y por eso no han de querer que se metan con los sueldos de los funcionarios públicos, pero a diferencia de eso se quiere meter con las empresas que generan riqueza y bienestar y trabajo, y con todos nosotros. Yo en mi caso no soy yo no tengo un sueldo, yo no dependo, yo tengo mi propio estudio jurídico y mi oficina, pero nos están metiendo el bolsillo a los independientes y a los dependientes también, ¿no? O sea, ahí en mi oficina todos van a tener que pagar y gente pues que gana $500. O sea, la verdad es que parece mentira que mientras en todos los países del mundo, Alemania acaba de bajar el IVA del 17 al 9% en todo lo que tiene que ver bares y restaurantes, aquí lo que se habla es de subir impuestos o de crear más impuestos. Entonces, yo entiendo la situación de la caja fiscal, yo sé que el gobierno necesita dinero, pero me parece que el mecanismo de acudir a la empresa privada y a los funcionarios públicos en mucha menor proporción, cuando sabemos que el sector público está inflado y que hay contratos de servicios ocasionales que fácilmente se pueden suspender y que no comportan ninguna clase de indemnización a favor del trabajador, y no se lo hace. Entonces, no sé, tengo ese sinsabor, ese malestar de que cada vez y cuando buscan el bolsillo de los ecuatorianos bajo el pretexto de la solidaridad. Ya lo hicieron con el terremoto y todos entendimos que era necesario hacerlo, pero el gobierno tuvo luego de esto 2 años para darse cuenta y de cambiar de políticas fiscales y económicas, Ricardo, y no lo hizo. Entonces sí molesta que cada vez y cuando de que pasan estas emergencias, desgracias por llamarlo de alguna forma, en vez de haber achicado el tamaño del Estado, de haber recortado la burocracia, de haber eliminado y focalizado los subsidios, de no honrar la deuda externa y favorecer a los tenedores, que aquí todo el mundo los conoce, resulta que nos quieren meter la mano al bolsillo que está pues más quebrado y más pelado que la pepa de una guava. No sé si tú conozcas a la guava.
Entonces, la verdad que molesta sinceramente que se nos quiera, en el caso mío, por ejemplo, yo ya pagué mi impuesto a la renta personal y el de mi empresa. Y de esa utilidad que yo gané, y que yo pagué, resulta que me quieren volver a cobrar por mis ingresos ya tributados y pagados. ¿Pero con qué plata? Pues si tenemos 2 meses parados y recién teníamos 2 meses facturando. Es decir, ¿cómo puede ser que a mí me quieras cobrar un impuesto respecto de una ganancia que no tengo hoy? Hoy no tengo. No es que no quiero tener, no he ido a la oficina, no he ido a producir, y así miles y millones de ecuatorianos. Entonces, Andrés, la verdad que para mí es incomprensible. Sí. ¿Qué fue, Mariela? Bien, Andrés, no, definitivamente ese es el mayor problema. Acabamos de cerrar con un publicista y ahí lo que toca es que los gastos se vayan a nivel de piso, pues Andrés, no queda otra de las empresas ahora y eso afecta mucho también la producción. Claro, yo en mi caso... estamos realmente como entre la espada y la pared, pues, ¿no? Sí, a ver, se nos dice que tenemos que ser solidarios, sí, sin duda. O sea, el Ecuador ha demostrado, y Guayaquil sin duda que lo ha demostrado siempre. Pero yo me pregunto, ¿no sería bueno un artículo que por lo menos en el caso de los guayaquileños y de los guayacenses que por lo menos nos cobren la mitad? Digo yo, pues hay más de 10.000 muertos, Mariela, por encima del promedio en Guayas y en Guayaquil. Y claro que todo el Ecuador está sufriendo esto, pero ni siquiera hay esa sensibilidad. Entonces, yo me pregunto, ¿no se pudieron haber tomado medidas en el pasado que hubieran podido evitar esta situación? Que obviamente la entiendo, y que claro que hay que colaborar, pero yo pregunto, ¿de dónde? Pero sí es una buena opción. Yo no sé si Manaví y Esmeraldas en la época del terremoto estuvieron exentas de pagar. ¿Estuvieron exentas, Mariela? Sí, claro, obviamente. El Guayas debería por todo lo que ha sufrido. ¿Y eso no se lo puso a la Asamblea? Lo pidieron como 8 asambleístas y esperemos que ahora en el segundo debate, a ver, yo me imagino que no habrá ni un solo asambleísta de Guayas que no lo pida, como tú podrás entender, pues. Claro, exactamente, claro. Eso, ahora. Pero es la primera vez que lo escucho y hemos entrevistado a bastante gente. Eso me parece súper lógico, Andrés, teniendo en cuenta lo de Manaví, ¿no? Que siempre estuvieron exentos Manaví y Esmeraldas. Y nosotros no hemos pasado por un terremoto, esto es una catástrofe. Realmente es terrible lo que estamos pasando, porque es a nivel general. Somos todos. A ver, y te pongo otro ejemplo al canto. Ahora en octubre, que volvieron a cobrar un impuesto a la paralización a las empresas, que por cierto las empresas y mis clientes todavía no terminan de pagar porque le dieron facilidades. Se exoneró a las provincias de la sierra que estuvieron más afectadas por el paro, que fue el caso de Carchi y 2 más. Es decir, en un caso del año pasado, cuando se volvieron a cobrar impuestos y crear impuestos de emergencia, las provincias más afectadas de la tierra fueron tratadas de manera diferente. Yo pregunto, ¿cómo no puede ser diferente lo que está sufriendo Guayaquil en la provincia de Guayas? No, pero lo que tú me dices me hace... Entonces, ¿dónde están los asambleístas del Guayas? Pues, o sea, que se hagan ver. Pues me parece Ripley. No, es increíble. Es increíble, ¿ah? Pero bueno, me consta porque he visto, a ver, obviamente yo me meto en Facebook y obviamente pues a veces eso es más aburrido que qué, pero las veces que me meto y me voy a Twitter y los veo que algunos sí lo han dicho abiertamente y en voz alta. Pero claro, cuando ya pasan a la comisión, las cosas se diluyen. Ahora veo que vamos a tener el segundo debate. He hablado con 2 asambleístas muy serios. Tú lo conoces a Henry Cucalón, por ejemplo. Claro, él está dispuesto a salir con la bandera, pues él siempre lo ha hecho. Así que bueno, yo le he dado tus ideas, esas ideas. Y esperemos que ojalá que tengan eco, pero como yo veo, el gobierno no quiere aflojar, Mariela, ese es el problema, ni $1. Así es, doctor Ortiz. Bueno, ya la última pregunta, que bueno, es insignia de este programa, para que usted pues pueda dar su opinión, como siempre en toda la entrevista. ¿Qué es lo que se debe hacer que no se ha hecho? Obviamente son muchísimas cosas, pero lo que para usted es menester, ¿qué no se ha hecho que se debe hacer? A ver, al día de hoy hay muy poco margen de maniobra, y eso hay que reconocer. El gobierno realmente está atado de manos. Es la primera vez que tenemos el petróleo no en 1 o en 2, sino en -35. Entonces, llegó a estar, mejor dicho, ¿no? A -35 los futuros de petróleo. Entonces, claro, el margen de maniobra es muy poco, pero sin duda la única forma de salir de esto es no hoy, pero sí mañana. No hoy, porque hoy día creo que todos tenemos que estar nuestros esfuerzos, nuestras oraciones,
nuestra capacidad enfocadas en salvarnos y ayudar a los gobernantes a salir adelante de esta crisis, de esta pandemia, y que podamos lo más pronto posible salir de esta anormalidad en la que vivimos. Pero pasado esta tormenta, que no tengo duda que la vamos a superar, y Guayaquil lo va a hacer como siempre lo ha hecho y lo ha hecho históricamente. Por ejemplo, la focalización de los subsidios de la gasolina. Yo sé que ahorita es un chiste porque ahorita pues no hay pérdida porque estamos en menos 35, pero a largo plazo, si tú me preguntas lo que se debió haber hecho y no se ha hecho, y se debe hacer es eso: focalizar el subsidio del gas, acortar un 35% la planilla del Estado. No hay derecho que un presupuesto de 30.000 millones, 9.000 millones, del 30% casi, se vaya en sueldos y salarios, y siempre salen con la cantaleta de que es para los policías, los profesores y la salud. No, mentira, hay cualquier cantidad de contratos a dedo que se pueden deshacer sin ningún problema, y no se lo ha hecho, y lo que se ha hecho es engrosar el tamaño del Estado en vez de achicarlo. Y no se debe honrar la deuda externa. Yo creo que eso hay que renegociarla urgentemente aquí y patearla a 30 años. Es decir, ahorita los tenedores de bonos deben entender que el país está en quiebra, vamos a tener menos 6 o 7% del PIB este año. Es decir, sin duda el Ecuador no va a poder pagar la deuda externa por muchos años. Así que más o menos te doy un poco esas ideas que me salen ahorita, que son cosas que debieron haberse hecho preveyendo lo que estaba pasando en la economía del país, y no se lo hizo. Y hoy buscan nuevamente la mano solidaria del ecuatoriano, que seguramente no sabremos de dónde, pero nos tocará hacerlo para salvar al país. Pero te insisto, me parece injusto que nuevamente se nos llame a los ecuatorianos que aportamos, que damos trabajo y empleo, nuevamente un esfuerzo, cuando quien se ha despilfarrado la plata y quien lo ha hecho de manera ineficiente es el gobierno, Ricardo. Estamos totalmente de acuerdo, doctor Ortiz. Muchísimas gracias Gracias, Andrés, por haber recibido esta llamada. A ustedes. Y nos encantaría que en unas semanas, pues si es posible, tener otra charla tan placentera como esta, doctor Ortiz. Será un placer. Mariela sabe, yo tengo muchos años de relación con la radio. A mí me llevó en su momento Javier Segarra, César, el propio Jimmy Jairala, César Monge. Exacto, sí. Así que tengo un cariño enorme con ustedes por haberme dado el espacio y la oportunidad. Así que, Ricardo, cuando quiera, será un gusto poderlos atender. Gracias, doctor. A usted, Mariela. Chao. Bye. Chao.